Buenas chicos, nosotros somos el grupo número 1. Vamos a hablarles sobre el conflicto de Rusia y Ucrania. Nuestro grupo está conformado por Marielis Gómez, María Victoria Reyes y mi persona, María Alejandra Medina. Buenas, mi nombre es Marilis Gómez y hablaremos sobre la situación que generó el conflicto entre Ucrania y Rusia. Para entender la situación entre estas dos naciones es necesario ir años atrás, aproximadamente en el siglo XVIII, donde la península de Crimea no formaba parte de la República Soviética de Ucrania, sino que había sido anexionada por el Imperio Ruso. Es por ello que los ucranianos mantenían una constante reclamación de esa zona. No obstante, en 1994, el entonces líder de la Unión Soviética, Nikita Khrushchev, hiciera caso a esta reclamación y decidiera que Crimea pasará de manos rusas a las ucranianas, bajo el manto soviético. En este sentido, en 1991 se produce el colapso de la Unión Soviética. Ucrania se consolida como un país independiente y mantiene una buena sintonía inicial con Rusia. Sin embargo, más tarde se fue produciendo un acercamiento de Ucrania hacia el occidente, hasta el punto en que se elaborara en el 2022 un acuerdo de asociación entre Ucrania y la Unión Europea, algo que incomoda a Rusia, que ejerció presión al punto que cuando ya estaba todo listo para firmar en noviembre de 2023, el presidente Víctor Yanukovych suspendió el acuerdo. Esta repentina situación provocó que cientos y miles de personas se reunieran en la Plaza de la Independencia de Kiev, pidiendo que se retomara el diálogo con la Unión Europea, comenzando así el llamado Euromaidán, conocido como una serie de protestas que ocasionó disturbios. Estas revuelas causaron aproximadamente 200 muertos, lo que ocasionó que en el 2014 Yanukovych huyera de Ucrania. 5 días más tarde, Rusia aprovecha la situación colocando grupos armados prorrusos apoyados por Moscú, tomando las principales instituciones de la península de Crimea, en la cual izaron la bandera de Rusia, por lo que posteriormente convocaron un referéndum de independencia en apenas unos días, y la mayoría votó porque fuese dirigida en facto por Rusia, lo cual marcó un punto crítico entre las relaciones de Rusia y el occidente, provocando así la expulsión de Rusia del G8, un grupo de países más industrializados del mundo, y así como duras sanciones por parte de la Unión Europea hacia Moscú. Meses después tomaron también varias localidades de la zona de este de Ucrania, tras los cuales se iniciaron enfrentamientos armados con el ejército ucraniano. Tal fue el empuje prorruso en esta región conocida como Donbass. En el 11 de mayo se declaró independiente la República Popular de Donetsk y Luhansk. Desde entonces comenzó la llamada Guerra de Donbass entre ucranianos y las fuerzas prorrusas. La OTAN ya había acusado a Rusia por apoyar militares a los separatistas. Posteriormente, se crearon tratados denominados Minsk para las negociaciones de paz y dar un alto al fuego, pero estos no alcanzaron a tener éxito. En este sentido, en el primer trimestre del 2021, Rusia comienza a trasladar tropas a sus fronteras con Ucrania y a la península de Crimea, donde según opiniones de la OTAN fue un despliegue con mayor acumulación de tropas rusas desde la anexión de Crimea, lo que ocasionó en agosto que 46 estados y organizaciones, entre ellas la OTAN, firmaran en Kiev la plataforma de Crimea, en la cual el Occidente exige a Rusia la devolución de la península ucraniana, donde seguidamente Estados Unidos cree que Moscú prepara una invasión en Ucrania a principios del 2022. En este orden de ideas, en el año 2022, Ucrania muestra interés por ser parte de la OTAN y la Unión Europea, acción que desató la furia del presidente ruso, quien decidió invadir territorios ucranianos. Es importante señalar que este conflicto tiene un índole geoestratégico y geopolítico. Buenas chicos, mi nombre es María Alejandra Medina y voy a hablarles sobre el punto de las personas y los involucrados en el conflicto de Rusia y Ucrania. Como involucrados directos tenemos a Rusia y Ucrania. Como indirectos tenemos a lo que es el occidente, el cual apoya a Ucrania y le ha suministrado armamento militar. Estados Unidos como la OTAN expresaron que tomará medidas contra Rusia. Ok, ahora acá esto digamos que se divide en los países que han expresado apoyo militar, en este caso a Ucrania, que estaremos hablando de Canadá, Estonia, Letonia, Lituania, Polonia, Reino Unido, Estados Unidos, República Checa y España. Por otro lado, tenemos los países que le han brindado respaldo económico y político a Ucrania, que es la Unión Europea, Australia, Alemania, Azerbaiyán, Colombia, Dinamarca, Estonia, Francia, Finlandia y Grecia. Por el otro lado está Rusia, ¿sí?
y el único país que ha expresado un respaldo militar, que es Bielorrusia. Y China, que le ha dado un apoyo a Rusia a nivel político, quien también está de acuerdo en que Ucrania no debería de ingresar a lo que es la OTAN. Bien, chicos, dentro de lo que son el punto de personas, también se encuentra lo que son los intereses de estos dos países, donde Rusia quiere recuperar los territorios que pertenecieron a lo que fue la Unión Soviética, controlada en el siglo pasado por Rusia hasta su disolución. Por otro lado, Ucrania, que obtuvo su independencia, está ubicada geográficamente entre lo que es entre Rusia al este y la Unión Europea al oeste. También hay intereses políticos de parte de otros países como los miembros de la Unión Europea, Estados Unidos, Canadá, entre otros. Y el resultado de todo esto es una batalla entre potencias por defender su postura. Aparte de todo esto, también hay que tomar en cuenta que tanto como para Rusia como para Estados Unidos, Ucrania se encuentra geográficamente ubicada en un punto muy estratégico militarmente hablando. Bien, dentro del punto de personas también está lo que es el punto del poder. Empezando por el resurgimiento del pensamiento geopolítico, principalmente en Estados Unidos, ratifica la importancia en la interacción entre lo que es la geografía, recursos energéticos, rutas de acceso y el rol de las potencias mundiales en el sistema internacional. Los acontecimientos políticos en lo que está pasando ahorita en Ucrania nos sirven para ver el resurgimiento del constante juego en el balance del poder que se gesta en Europa del Este y cómo esto realmente afecta a lo que es el sistema internacional, especialmente cuando las potencias globales y regionales ponen de manifiesto lo que son sus intereses particulares. Hablemos un poquito sobre Rusia, el cual se destaca principalmente por ser el país más extenso del mundo, uno de los mayores productores de petróleo, grandes fuerzas armadas y equipamiento para la defensa, además de su economía, grandes producciones de trigo y el sistema educativo. Por otro lado se encuentra Ucrania, el cual es uno de los países con más centrales nucleares en el mundo y actualmente cuenta con la central nuclear más grande de todo el continente europeo, país que se convierte bastante atractivo para Rusia. Saludos, profesor William Contreras y compañeros. Mi nombre es María Victoria Reyes y les voy a estar hablando sobre el proceso en el conflicto entre los países de Rusia y Ucrania. Las causas de estos sucesos geopolíticos entre las naciones vecinas podemos describirlo en dos hechos ocurridos entre los años 2014 y el presente año 2022. Donde en el año 2014 el Estado del Kremlin se anexiona la península ucraniana de Crimea, desencadenando un altercado militar y político entre las naciones por el control de esta península con salida al Mar Negro. Sin embargo, tras meses de conflicto, finalmente Rusia logra su cometido y se anexa esta península a su territorio, alegando pertenecerle por hechos históricos. Por otra parte, a finales del año 2021 y a comienzos del año 2022, la tensión entre ambos países se vieron nuevamente latentes gracias al acercamiento del Estado ucraniano a la Unión Europea y a la OTAN. Que cabe recordar, la OTAN es la conformación político-militar de más de 30 naciones de Occidente cuyo fin es el respaldo militar conforme a alguna invasión extranjera en el territorio de alguno de estos países que lo conforman. Así entonces, el interés de Ucrania de formar parte de esta unión se vio como señales de amenaza para el Estado ruso por tener en sus fronteras actividades militares del enemigo. Asimismo, los incidentes que marcaron este conflicto se reflejan en el temor del Estado ruso de la expansión de la OTAN hacia Europa del Este, acercándose cada vez más a sus fronteras y considerando la pérdida de influencia sobre el Estado ucraniano con sus intenciones de conformar a la Unión Europea, que ellos consideran el Estado ucraniano parte de un solo pueblo. Ahora bien, acá podemos evidenciar en la línea de tiempo los sucesos que marcaron este conflicto militar entre las naciones de Rusia y Ucrania, donde a comienzos del año 2014 estuvo marcado por la suspensión del acuerdo para la inserción de Ucrania a la Unión Europea por la presión rusa, así como los altercados por el control de la península de Crimea y la anexión de la misma al territorio ruso, la proclamación como repúblicas independientes de Donetsk y Lugansk
en la región del Donbass en Ucrania. Siguiendo, en el año 2015, se firma un alto al fuego en el territorio ucraniano entre las fuerzas separatistas del Donbass y el ejército ucraniano tras meses de conflicto por este territorio. Sin embargo, tras los años siguientes de paz entre los países vecinos, las tensiones volvieron a resurgir en el año 2021, en el mes de noviembre, cuando el Estado del Kremlin desplegó a más de 100.000 militares a la frontera con Ucrania, y comienzan así las especulaciones de invasión al país vecino por parte de la inteligencia de Estados Unidos. Ya para el mes de febrero del año 2022, el presidente ruso Vladimir Putin reconoce la independencia de las regiones de Donetsk y Lugansk y comienzan los bombardeos en la frontera ucraniana. Así, la ofensiva rusa persiste su bombardeo atacando las principales ciudades de Ucrania. Entre sus peticiones para poner un alto al fuego, el Estado ruso exigía de Ucrania nunca formar parte de la OTAN, ni siquiera seguir recibiendo apoyo de los países de Occidente por armamento militar y además de su rendimiento por completo. Ucrania, por su parte, no accedió a ninguno de estos acuerdos, ya que consideraban un suicidio a la nación y entregar el territorio a manos rusas. Hasta la fecha del corriente año persiste este conflicto militar con más de 3.000 muertos entre civiles y militares en el territorio ucraniano. Por otra parte, la resolución del conflicto se puede evidenciar que hasta la fecha, como se mencionó, este conflicto geopolítico no ha encontrado solución alguna y sigue sin ningún acuerdo o tratado por las partes involucradas. Entre las consecuencias podemos ver que el Estado ucraniano ha sufrido las mayores de estas, con el desplazamiento de más de 6 millones de habitantes de su territorio, más de 4.000 civiles muertos y entre 5.000 heridos, según lo detalla la ONU.